el ser humano estamos en desconexión. Como niños empezamos a complacer ante el miedo, ante la incertidumbre, ante esa necesidad de estar sobreviviendo con techo, con comida y aceptación. Hoy en Sentidos 360 vamos a hablar de algo que puede hacer detenernos y mirar hacia adentro. ¿Estás viviendo tu propósito o las expectativas de otros? Para conversar sobre autoconocimiento, emociones y ese proceso de volver a nosotros mismos, nos acompaña la maestra Alma Rosa Ruiz Portillo, psicóloga laboral, psicoterapeuta Gestalt y coach certificada con una amplia experiencia en desarrollo humano, acompañamiento terapéutico y capacitación. Además, es creadora de Volver a mí, un espacio que nos invita precisamente a reconectar con nosotros mismos. Bienvenida, Alma, gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros, la verdad, es un placer y después de escucharte recientemente, gracias por tu tiempo. Gracias también a ti. El agradecimiento es mutuo, Claudia, por este espacio brindarme. Gracias y quédense con nosotros porque este tema nos va a despertar muchas inquietudes y nos va a hacer volver a nosotros. Pero me gustaría partir, Alma, con algo esencial, definir justamente qué es propósito, cómo lo debemos entender. Parece una palabra sencilla, pero creo que no lo es. Ok. Fíjate que desde mi experiencia de manera personal y profesional, el propósito significa darle un sentido a nuestras vidas, darle una dirección, una razón para estar día a día. ¿Y cómo podemos saber, Alma, que estamos tomando una decisión en base a lo que nosotros necesitamos o realmente deseamos y no que se trate de algo que quieren los demás? Qué importante pregunta, porque aquí sería hacernos la pregunta, y si la vida que tú estás viviendo no es realmente la que elegiste, ¿cómo saberlo? Mira, Claudia, este es un tema bastante profundo, bastante amplio también, y podemos partir de diferentes áreas. De manera psicológica, podemos decir que el ser humano estamos en desconexión. Desde pequeños, si nos tocaron unos cuidadores amorosos, pues hemos tenido una vida de etapa infantil extraordinaria, con cuidados, con atención, con acompañamiento. Si no lo tuvimos, entonces estuvimos dependiendo de esos cuidadores en cuanto a su estado de ánimo, la identidad propia que ellos tenían, las circunstancias. ¿Y qué es lo que sucede? Como niños empezamos a complacer ante el miedo, ante la incertidumbre, ante esa necesidad de estar sobreviviendo con techo, con comida y aceptación. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Entonces empezamos a complacer desde niños, a cumplir las expectativas de aquellos cuidadores. Quienes sean, no sé si los padres o tutores, abuelos, ¿ok? Y dependiendo de la situación que hayamos tenido en experiencias armoniosas o en desarmonía, es como entonces empezamos a crear nuestra propia identidad desde niños. Ejemplo, si fue desagradable, entonces yo empiezo como niño a sentir un autorrechazo, y hay un autoabandono, porque no me acepto, porque no me creo suficiente, porque no es lo que estoy queriendo ser en relación con al cubrir mis necesidades. Va creando una necesidad infantil el ser humano dependiendo de lo que se está repitiendo día con día desde su infancia. ¿Y esa necesidad se quiere cubrir cuando se es adulto? Sí, totalmente. Están como no hay una falta de conexión
en cuanto a sus sentimientos, falta de escucha, entonces va creciendo con esa desconexión y de adulto empieza a vivir en forma de piloto automático, cumpliendo las expectativas de los demás para sentirse aceptado, para sentirse querido, para sentirse reconocido. Y así estamos viviendo de piloto automático desde la infancia, cumpliendo expectativas escolares, laborales, familiares, sociales, hasta que llega un momento que de pronto nos damos cuenta que tenemos todo. He cumplido con todo, tengo éxito, tengo dinero, logros, reconocimiento, familia, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me siento tan triste? Algo es lo que no me está funcionando. ¿Qué pasa? Incluso rodeados de aplausos, de reconocimiento, de esos títulos colgados en la pared y aún con vacíos. Sí. Es como si ese diseño de cumplir expectativas se hubiese creado desde la infancia. Fuiste diseñado para ser aplaudido, para tener éxito, para tener una empresa o para ser trabajador. Se construye y es fácil. Vamos a hablar de deconstrucción. ¿Es fácil volver a empezar? No. En una edad adulta, ¿es No. fácil? Es difícil, pero es posible. ¿Qué sucede? Cuando empiezas a cuestionarte y darte cuenta que no estás bien de manera integral, a pesar de todo lo que has logrado, has hecho, y te reconocen y te aplauden y tienes, la pregunta es, ¿realmente esto es lo que yo quiero vivir? Alma, me suena muy curioso, perdón que Sí. te interrumpa, el hecho de que hasta parece que el sistema educativo te está enseñando a solo cumplir expectativas, a no ser independiente, a no sentir, sino satisfacer a los demás. Claro, y es cuando exactamente estamos cumpliendo roles, expectativas en todos los sentidos, por falta de conexión, por falta de escucha, de autorreconocimiento, de atender lo que realmente quiero y necesito como ser humano. Y eso se aprende desde pequeños, pero igual a los 30, 40, 50, o sea, es posible 60 o hasta el último día de tu vida, lograr esa conexión. Y estamos hablando en este momento de personas adultas, pero ¿cómo enseñar a los padres a comunicarle a sus hijos que también tienen derecho a tomar decisiones? Incluso se me viene a la mente que, hija, no te pongas esos zapatos porque se te ven más bonitos estos de este color, no te pongas ese pantalón. Decidimos desde ese momento por ellos y al final sus decisiones van en función de lo que nos gusta a nosotros. Sí, me voy a salir un poquito compartiendo una experiencia profesional dentro del ámbito educativo, nivel bachillerato, acompañando a mis alumnos durante todo su bachillerato en orientación vocacional, orientación profesional, orientación educativa. De 30 alumnos, 3 de cada grupo sabían qué era lo que querían dedicarse, a lo que querían estudiar durante el resto de su vida. 3 de 30. Estamos hablando de un mínimo porcentaje. No saben decidir, no se conocen. ¿Qué es lo que sucede? Porque ha habido una dependencia en decisiones por parte de sus tutores, padres, abuelos, tíos, quien se haya tocado. Y cuando dicen, ahora decide a qué quieres dedicarte, 17, 18 años, no se sabe. Hay una inmadurez por esa falta de autonomía, de autodecisión de lo que realmente ellos quieren. Cuando desde pequeños los padres primero tienen que aprender a volver a sí mismos, a conectarse, a saber qué es lo que realmente necesitan y qué quieren de su vida. Ellos tienen que aprender, vivirlo, superar ese proceso o avanzar para poder entonces transmitirlo, no con palabra, sino con el ejemplo y acompañando a sus hijos durante todo este proceso. Aquí, por ejemplo, es importante darnos cuenta que el hecho de voy a comprarte 3 cambios de uno solo, de 3, te doy opciones y eliges uno. ¿Cuál te gusta, hijo, hija? Ejemplo. Entonces, regularmente estamos decidiendo por ellos, cuando ellos pueden decidir quizá desde los 2, 3, 4 años, o sea.
Es que se cree que el niño que dice sí a todo y obedece a todo es el niño ejemplar, es el niño modelo. Claro, fíjate que yo creo que este es un patrón cultural que vivimos de manera inconsciente y lo repetimos sin cuestionar. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo a nivel inconsciente. Si tú me preguntas hoy, Claudia Alma, ¿cuál es tu propósito de vida? Realmente es una pregunta poco usual, es una pregunta no fácil, complicada y profunda. Yo te diría, Claudia, parte de mi nivel de conciencia el día de hoy. Y como ser humano, mi propósito es ser humano todos los días de mi vida. Hoy quiero ser humano. Y a partir de ahí, empezar a valorarme, a disfrutarme, a amarme, a aceptarme en relación con todo lo que me rodea. Y entonces ofrecer mi talento, mi servicio hacia la humanidad. Hablas de una pregunta compleja, Ujú, la respondes como terapeuta en sesiones con pacientes, en conferencias también, ujú. que he tenido la oportunidad de estar ahí. ¿Es fácil para un paciente responder cuál es el propósito, cuál es su propósito de vida? No, no es fácil por esa falta de conexión, mente y cuerpo. Y podemos profundizar un poco más, pero por esa falta de conexión de sí mismo, de no tener un autoconocimiento propio para empezar. Y de ahí sería la autoaceptación. Alma, eres creadora del taller vivencial con muchísimo éxito, Volver a Ujú. mí. ¿De eso se trata? ¿Volver a nosotros mismos? Sí. Hubo una dinámica que me encantó en lo particular en esa oportunidad que tuve de conocerte y agradezco a Empremex y Capítulo Mazatlán, a Ani Ruiz por la gran invitación Ujú. y el apoyo de las asociadas. Una dinámica que me quedó muy grabada sobre los roles que tenemos. En ese caso éramos la mayoría mujeres, empresarias, el rol de mamá, de enfermera, de empresaria, de trabajadora y todo, y que el último, fuimos como mencionando del primero hasta el último, y el último fue justamente eh, eh, el personal, o sea, yo como mujer. Ujú. Fíjate que es una dinámica, pudiéramos decir, tan sencilla, pero me di cuenta que fue muy profunda en su momento y creo que al 100% de cada uno de los integrantes, y eso me lleva a mí a cumplir, a seguir cumpliendo, seguir avanzando con esto que estoy haciendo. Volver a mí es una etapa primordial del ser humano ante esto que estamos viviendo desde del mundo, del ruido, de la desconexión, de tantas expectativas, del acelere, de las prisas. Y sabes, Claudia, mm, nuestro propósito, el propósito de vida, está al alcance de nuestras manos, está muy cerca nuestro, pero no a la vista, por esa falta de conexión. Pero, ¿en dónde lo puedes encontrar? En ese algo, en esa actividad que te apasiona, en una conversación poderosa que te deja profunda, que te deja reflexionando, o en ese problema, o en esos problemas que realmente a ti te indignan. De esa manera podemos encontrar un propósito. Y aquí tenemos también, por ejemplo, Víctor Frank. Fue un psiquiatra reconocido, austriaco, que vivió en la Segunda Guerra Mundial en los campos de batalla, ¿sí? De concentración. Y hubo personas que se quedaron sobreviviendo, que pudieron lograr sobrevivir, pero no por esa fuerza muscular o esa energía o esa condición humana que pudieran tener física. Fue por el sentido de vida que ellos encontraron. Tenían un sentido, una razón para continuar viviendo y salir de ahí. En estos tiempos, Alma, de mucho ruido, de la inmediatez, de la desesperación por lograr cosas, incertidumbre en situaciones que se dan en el entorno de nuestro estado a nivel nacional, que digamos a nivel internacional, ¿se puede lograr esa tranquilidad? Sí.
por sí solos o se requiere un apoyo profesional? Se requiere un apoyo profesional. Mira, precisamente, y aquí en Mazatlán, con mucho orgullo, la sesión anterior lo estuvimos trabajando en un yate, la sesión, excelente. Cuando estamos en un estado de unidad, en un estado de templanza, de calma, es de abundancia y es como podemos tomar las mejores decisiones en nuestras vidas, porque hemos entregado, en su mayoría, el control hacia al mundo externo, a mi papá, a mi tía, a mi hermana, a la situación, al ruido, al accidente, a la enfermedad, todo afuera. Que dependiendo de lo que suceda afuera es como yo voy a reaccionar, cuando es al revés, o sea, el volver a ti es estar en tu centro contigo. Es posible, hay una conexión, hay estrategias, es práctica, y entonces el control lo tengo desde mí, desde mi calma, desde mi paz, y ahí, desde aquí empiezo a responder hacia el mundo y empiezo a tomar decisiones que obtengo mejores resultados. Y dependiendo de la calidad de mis decisiones, va a depender la calidad de los resultados que yo tengo en mi vida. ¿Cómo pertenecer a Almas de Alta Mar? Comunicándose en el link que podemos dejar en la parte inferior o doy nuestro teléfono, Adelante, Alma. ¿sí? Al 6688-563120. Se pueden comunicar de manera directa y ahí podemos dar la información. Es un espacio totalmente accesible para toda persona. Aquí son mujeres empresarias, hombres empresarios, y que realmente sesión tras sesión dicen, híjole, Alma, qué importante, me encantaría que hubiera muchísimo más gente, pero yo creo que es esa falta de conexión que no nos permite seleccionar o tomar decisiones desde nuestro propio crecimiento. Una palabra que he descubierto recientemente, no porque no haya existido ni porque jamás alguien la haya nombrado, sino porque ya la he descubierto con conciencia, que es el autoconocimiento. Qué palabra tan poderosa y que la debemos de, bueno, de tener, no sé, quizá en un imán en el refrigerador para estar recordándonos que tenemos que conocernos. Y una vez que nos conocemos, ya podemos tomar decisiones que en un principio no es fácil, que en un principio a mí también me han preguntado cuál es tu propósito de vida y como que nos quedamos Ujú. en blanco. Y sí, está esa regla que no sé en qué momento nos la tatuaron de pequeños de cumplir expectativas que impide la felicidad. Hablar de volver a mí no es hablar solamente de que la mujer vuelva a ella, es que papá vuelva así, que el hijo vuelva así, que un país entero vuelva en sí, que retome el camino y que entonces pues logremos una sociedad más feliz, Alma, más plena, más consciente. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, Creo que esto sucede cuando nos detenemos, caminamos solos o estamos contemplando la naturaleza o de pronto después de una conversación. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí, en esta tierra, con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Se vale detenerse a hacer una pausa? Totalmente. Es detenerte y preguntarte, ¿hay algo más en esta vida de todo lo que yo he vivido? ¿Hay algo más de lo que yo puedo hacer? Porque esto ya cumplí. O sea, o esto algo está sucediendo. O sea, hay algo más. Y ahí viene Siddhartha. Te platico rápidamente. Siddhartha, un joven que se encuentra en un palacio en donde su familia lo cubre, lo protege del sufrimiento del mundo, no lo deja salir, le ofrece todo. Es, y desde afuera pudiéramos decir, no, qué hombre más, con mayor privilegio. Amoroso. Sí, totalmente. Sin embargo, él se cuestiona qué hay atrás, fuera del palacio. Él logra salir y empieza a conocer lo que es la enfermedad, lo que es la tristeza, lo que es la enfermedad, lo que es la vida, la muerte, la pobreza. Y es cuando él empieza a cuestionar su propia existencia y ve esa contrariedad.
¿no? Entonces, aquí es importante cuestionar para volver a nosotros qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida. ¿Hay algo más de lo que yo pueda hacer? ¿Qué es lo que a mí realmente me importa tanto como para dedicar años de mi vida a esa situación? Y a esto es lo que podemos llamarle pasión o propósito, mucho más allá que nuestras propias vidas y se vive de una manera atemporal, sin tiempo. Y dejar de estar buscando aprobación. Ujú. ¿Cuántas personas exitosas sienten vacíos justamente? Aunque digan que ya lograron todo, hay algo, si ustedes le preguntan, que quisieron hacer, no sé, de niños en su juventud, que no lo han hecho. Ujú. Son sueños cumplidos, metas, cualquier propósito que se tenga. Creo que nos has dejado una tarea muy importante, Ujú. Alma, autoconocernos. Quisiera cerrar con una palabra, si me permites. Adelante. El primer paso es vivir. Para encontrar mi propósito es vivir, y vivir es aquí y ahora, de manera plena, presente, o sea, agradecida, viendo todas esas oportunidades, ¿no? De crecimiento, la vida es bella, vivir. Segundo es, como dice Pablo, Paulo Picasso, el propósito de tu vida es encontrar tu don. El sentido de la vida es entregarlo. Muchísimas Ujú. gracias, Alma. Con esto nos quedamos, nos despedimos.